hablando sobre la protección de los transformadores y hemos diferenciado dos tipos de protecciones. Una protección llamada protección principal o llamada protección mecánica también, y la otra protección de respaldo o protección eléctrica, donde vamos a añadir algunos relés. Entonces decíamos que en los transformadores, especialmente de potencia, existe una serie de sensores, transductores, que permite hacer un monitoreo permanente del transformador. Tenemos sensores de temperatura, de devanado, temperatura de aceite. Hemos visto que tenemos sensores de presencia de gas, como el de Buchholz, sensores de presión mecánica, como el que estamos viendo ahora, es una válvula de presión, y otros transductores que nos permite transformar señales físicas en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se pueden acoplar o inyectar en una unidad remota y vía sistema de comunicación llevar esa información a un centro de cómputo, por ejemplo. Entonces, hemos ido ya describiendo algunos elementos de protección mecánica y ahora estamos, a manera de recordatorio, frente a la válvula de alivio de presión. Decíamos que este es un mecanismo, un dispositivo que básicamente se abre cuando la presión interna es superior al de ajuste. Estos elementos normalmente tienen contactos secos, contactos libres, normalmente abiertos o normalmente cerrados, para que se pueda acoplar ese contacto a un circuito de control, y vía circuito de control estaríamos obrando sobre los elementos de apertura, en este caso el interruptor. Entonces decíamos, estos elementos están presentes en las máquinas grandes, en los trabajos de potencia, y no así en los trabajos de distribución, donde se tienen protecciones bastante simples, bastante económicas. Entonces, continuando con esta descripción, tenemos ahora los termómetros. Estos, igual que los sensores de temperatura, nos permiten hacer un monitoreo de la temperatura. Son sondas, como en este caso, donde estamos viendo, vamos a activar nuestro puntero, sondas como en este caso, que se tendría que enroscar en un compartimiento para ver temperaturas. O este otro modelo que tiene un capilar que permite que el indicador, el display, esté en una posición más accesible. Ambos son lo mismo, solamente tenemos aquí un elemento intermedio que es un capilar. Entonces, como decíamos en una de las clases, es importante que estos dispositivos vayan montados en la parte superior de nuestra cuba. Como ustedes saben, la cuba es el contenedor del transformador, y en la parte superior hay unos espacios, unos compartimientos, donde se debe instalar estos sensores de temperatura. Entonces, aquí está roscado más o menos entre el bulbo, y aquí tendríamos el cuadrante, el display, ¿no? Solo que estaríamos hablando de una ubicación poco accesible. Por tanto, había que pensar en este otro modelo, donde el bulbo o el sensor se instala en el compartimiento y con el tubo capilar podemos llevar la señal a un lugar donde tengamos acceso cómodamente para poder leer la temperatura, ¿no?
Entonces depende de dónde se va a instalar para poder adquirir uno u otro modelo. Lo importante es tener acceso. Entonces estos elementos generalmente tienen mercurio al interior. Este metal líquido se puede dilatar o contraer con la temperatura y eso acciona la aguja, ¿no? La aguja puede deflectarse acusando un cierto nivel de temperatura. Algunos, como en este caso, vamos a tratar de ampliar. Como en este caso tenemos este cursor, este indicador rojo es el de máximas. Entonces, cuando la temperatura va subiendo, la aguja roja es arrastrada por la aguja negra hasta un lugar donde se ha tenido o se ha alcanzado una temperatura máxima. Luego puedes retornar la aguja negra a la posición de reposo o a la posición de una temperatura menor, pero ya queda fijada, enclavada, el indicador de temperatura máxima. En este caso, por ejemplo, como 71 grados centígrados. Entonces el operador va, toma nota de este valor, luego puedes resetear el de máximas para que nuevamente sea arrastrado en otro momento hasta alcanzar otra temperatura máxima, ¿no? Eso puede variar de acuerdo al consumo. Lo importante es saber a cuánto llegó la temperatura máxima. Aquí lo propio, tenemos un indicador donde está la aguja que es sensible a la temperatura y en algún momento, noten, en algún momento la temperatura logró alcanzar más o menos a unos 75 grados centígrados. En este momento está marcando algo así como 22 grados centígrados, ¿no? Pero alcanzó un valor cercano a 80. Tomo dato de este registro, luego para volver a tener otra máxima puedo esto resetear y seguramente en otro momento esto va a tomar también un valor máximo. Esos datos son importantes para poder ver en qué grado, en qué nivel de temperatura se tiene o se alcanzó en algún momento. Entonces son termómetros tipo aguja que básicamente estarían indicando el valor de la temperatura del elemento sensado, ¿no? Generalmente esto está viendo la temperatura del aceite. Podemos hablar que tiene microswitch, hay un tubo capilar para mejorar o hacer más accesible la lectura. Están disponibles en distintos rangos y como opción puede tener 1, 2, 3, hasta 4 microinterruptores, ¿no? Estos microinterruptores sirven para poder ajustar los circuitos de control. Decíamos, una primera etapa sería poner un arranque del motoventilador con el microinterruptor 1. Con el 2 podríamos activar una señal de alarma sonora o luminosa. Con el 3 ya podíamos ocasionar un disparo de los interruptores para poder liberar el transformador, ya que tenemos ajustado posiblemente en el nivel 3 una temperatura de 80, 90 grados, ¿no? Entonces, esos datos dependen de cómo se está monitoreando el transformador. En algunos casos, estos sensores de temperatura ya son a través de otra tecnología, ¿no? A veces tenemos resistencia de coeficiente negativo, o se usa una platino, por ejemplo, para poder tener sensor de temperatura, el PT100. Hay diferentes formas. Lo importante es tener ese dato, el dato de la temperatura.
Luego decíamos, hay otro indicador muy importante que es el de nivel de aceite. Este indicador está instalado en el tanque de expansión, en la parte superior. No olviden que el aceite prácticamente está cubriendo el transformador y alcanzando un nivel ya en el tanque de expansión. Si hacemos una gráfica nuevamente, decíamos, tenemos por aquí nuestra cuba. Hay un caño que comunica esta cuba con el tanque de expansión. Decíamos, en este caño está el famoso Zelle-Buchholz. Lo importante ahora es ver el nivel de aceite. Entonces vamos a suponer que por aquí está el nivel de aceite. Y noten que prácticamente todo el transformador que estaría en la cuba está sumergido en aceite. Y en este dispositivo, en el tanque de expansión, se instala el indicador de nivel de temperatura. Entonces, básicamente es un flotador, ¿no? Un flotador que nos permite ver un nivel mínimo admisible hasta un nivel máximo de nivel de aceite. Entonces, como ustedes saben, el aceite es un elemento muy importante, es un aislante líquido, por tanto, se dilata y se contrae conforme va variando la temperatura. Entonces, bajo ningún pretexto tendría que estar por debajo de un nivel crítico. Si es así, vamos a tener una señal de alarma, seguramente, ¿no? Entonces, eso podemos tranquilamente monitorear a través de este sensor. El puntero tiene que indicarnos el valor admisible, un valor crítico, y el máximo cuando esté, digamos, completo, ¿no? Ustedes saben, si el transformador empieza a calentar, el aceite se dilata, prácticamente podría llenar el tanque de expansión. Estamos en un nivel superior crítico, ¿no? También es alarmante, porque si no tomamos acción, se va a llenar el tanque de expansión de aceite, va a seguir aumentando la temperatura, por tanto dilatando el aceite, y podríamos tener la operación del Zelle de sobrepresión mecánica ya también, ¿no? Entonces, por ambos lados había que cuidar. Por el lado mínimo, para evitar que haya partes del transformador que no estén sumergidos en aceite, o un valor máximo para evitar que no se dilate, no haya problemas de presión al interior. Entonces, importante ese flotador. El mecanismo puede variar. Aquí hemos puesto un mecanismo de movimiento de la aguja a través de unos imanes permanentes, ¿no? No se tiene un orificio que nos permita conectar la aguja que está en la parte exterior con el flotador que estaría en la parte interior de nuestro tanque de expansión, ¿no? Ese detalle es muy importante. Voy a hacer aquí un gráfico de la pared, digamos, del tanque de expansión. En la parte externa es el indicador de nivel de aceite, este elemento, donde me permite ver esos datos de máximo mínimo. Y al interior está el famoso flotador. Entonces, ¿cómo transfiero el movimiento mecánico del flotador a la aguja? Tendría que poner aquí un eje, pero ese eje requiere que se haga un orificio en la pared, en el tanque, y por ese orificio podemos tener fuga de aceite, entonces es un problema. Para evitar eso, ya no se pone el orificio, pero el movimiento mecánico podemos transmitir a través de unos imanes, ¿no? Aquí pongo un imán
y pongo otro imán en la parte móvil de nuestro indicador, y solamente por efectos de atracción va a hacer que el movimiento mecánico del flotador se transfiera a la aguja de nuestro indicador. ¿No? Es como poner, digamos, un imán y en otro lado poner algún elemento, por ejemplo, un polvo de yeso o algo así. Entonces, si movemos el imán, también se va a mover el polvo de yeso. Entonces, este mecanismo se aplica para poder instalar nuestro indicador del nivel de aceite. Entonces, aquí hemos resaltado un bajo nivel de aceite resulta peligroso. ¿No? Ya que estamos dando contra la dieléctrica de nuestro aceite aislante. Digamos, bien, entonces estamos saltando, ¿no? El indicador de nivel de aceite se encuentra en el depósito de expansión, en la cuba de expansión o tanque de expansión. Proporciona alarma por bajo y alto nivel de aceite, por ambos límites. Bajo nivel sería crítico, ya que estaríamos dejando al descubierto algunos elementos activos del transformador, no estaríamos aislando adecuadamente. Y por alto nivel es que tenemos un crecimiento del volumen inesperado, hay riesgo de que se sature el tanque de expansión y tengamos una sobrepresión mecánica al interior. Entonces, muy importante este elemento, ¿no? En los trafos de potencia. Otro elemento de protección no muy frecuente en nuestro sistema, en nuestros sistemas, en nuestras instalaciones, es protección de cuba. Básicamente queremos evitar que hayan fallas a tierra desde el interior. Entonces, esto requiere que la cuba esté aislado, ¿no? Aquí notarán que tenemos una cuba, ahí estarían la superficie, digamos, de montaje, generalmente está sobre rieles, y estas ruedas, por lo general, son metálicas, anexadas a un sistema de ajuste contra la cuba, pero ahora como queremos utilizar esta protección de cuba, tenemos que aislar. Entonces hay una aislación, digamos, de la cuba con relación a la plataforma, a las rieles. Estos bloques en color verde son materiales aislantes. Asimismo, tenemos aquí el cubículo de control, que por protección, toda la parte metálica tiene que estar a tierra, conectada a tierra. Protección al operador. Sin embargo, como tenemos que aislar la cuba, y como el cubículo de control es parte del transformador, entonces necesitamos también aislar este cubículo de la cuba principal. Entonces noten que estamos aislando la cuba de todo elemento que pueda ser objeto de tierra. Una vez aislado, ya podemos conectar un CT, mediante un CT, la cuba a tierra. Por tanto, cualquier corriente que haya a través de la cuba va a censar nuestro CT y va a ir al circuito de control. Entonces, esto es importante cuando existan fallas internas en el transformador.
El problema es que había que tener una aislación, había que comprar, había que especificar el transformador con un elemento aislante entre la cuba misma y estas ruedas o rodetes que son parte de la cuba del transformador. En muchos casos no se tiene acceso al neutro en los sistemas eléctricos y requerimos una señal de neutro. Entonces no queda más que utilizar este método para poder aplicar la protección de la cuba. Bien, hasta aquí creo que son todo lo relacionado con protección mecánica. Haciendo un resumen, podemos ver que el relé Buchholz presencia de gases a través de unos flotadores, uno que detecta puede ser parte de una señal de alarma y el otro flotador puede ser parte de la señal de disparo. Importante. Luego hemos visto sensores de temperatura que podemos aplicar para detectar temperatura de aceite o de devanado. Generalmente el sensor de temperatura de devanado, además de este elemento sensor, tiene señal de corriente de un CT. De ahí el nombre, imagen térmica. Entonces, en un transformador van a observar permanentemente estos dos relés, dos sensores de temperatura. Noten que son muy parecidos. Entonces, uno detecta temperatura de devanado y el otro temperatura de aceite. Este tiene indicador de máximas también, este otro no. Aquí están los contactos auxiliares que había que ajustar. Este cursor llevamos a un ajuste, por ejemplo, para poder activar los motoventiladores en otra temperatura mayor. Ya podemos poner las alarmas. Y finalmente, en otro ajuste mayor, el disparo. Y el cuarto puede ser una especie de reserva, así que no hemos usado, digamos. Pero podríamos usar también. Depende de cada lógica. Este sería entonces el sensor de temperatura de devanado. Este otro, que es más simple, es el sensor de temperatura de aceite. Igual tiene unos ajustes para poder activar motoventiladores, alarma, disparo, etc. ¿No? Entonces noten que básicamente estos ductos, estos caños son los que comunican el bulbo que está instalado en la parte superior y los indicadores de temperatura, los displays. Y decíamos también este otro elemento importante que es el relé de presión mecánica, sobre presión mecánica, instalado también en la parte superior de nuestro transformador. Básicamente tendría que ser estos elementos a instalarse. Si queremos sofisticar un poco más la protección, podemos solicitar más accesorios. Luego vamos a ver que las señales de estos elementos tienen que ir necesariamente al circuito de control de nuestro transformador, juntamente con las señales de los sensores eléctricos. Entonces ahora vamos a hablar de la protección de respaldo. Básicamente, frente a ustedes está un diagrama de un transformador.
Aquí está el devanado 1, el devanado 2. Uno es primario, otro secundario. Eso depende de qué lado está la fuente, ¿no? Si la fuente estuviera en el lado izquierdo, entonces el devanado 1 sería primario y el devanado 2 sería secundario, ¿no? Eso es importante. Si tenemos la fuente del otro lado derecho, entonces el flujo va ahora hacia la izquierda, ¿no? Entonces el devanado 2 hace el papel de primario y el devanado 1 el papel de secundario. Importante. Luego noten que se está colocando CTs tanto en el lado primario, en el lado secundario, para poder alimentar a nuestros relé. Este sería básicamente el relé. También podemos tener la opción del neutro, si es que es una conexión estrella, ¿no? Entonces, si no, no tendríamos el acceso al neutro. En este caso, como es genérico, se está mostrando. Entonces, ahí sobre corriente, 51. También se puede aprovechar el diferencial. Aquí también entre el CT2 y el CT1 se está instalando un diferencial. Las mismas señales de corriente sirven para sobrecorriente, temporizado instantáneo, al neutro, igual, temporizado instantáneo. El 50 BF es 50 breaker fault, es falla de interruptor. Y aquí además estamos usando un PT para poder tomar señales de tensión. Y finalmente tenemos señales de salida. Señal de salida hacia los interruptores. El 52 es interruptor. Al interior entonces tenemos señales para el trip coil, es disparo de la bobina de disparo, y el close coil, bobina de cierre. Entonces el relé puede hacer esas acciones en función a las señales que se están procesando en el mismo relé. Entonces es aquí donde hay que acoplar las señales mecánicas. En la lógica tendría que haber señales que ingresen hacia el relé, que son, por ejemplo, las temperaturas, devanado, temperatura, aceite, presión, nivel, etc., ¿no? Aquí otros parámetros que podemos llamar parámetros físicos que tienen que ser incorporados en el relé. Tiene entradas digitales, analógicas, para poder considerarlos en el algoritmo de protección. Entonces, importante en el transformador, la protección diferencial, protección de respaldo, y también las protecciones de sobrecorriente. Protección principal son las protecciones mecánicas, no olvidar. Protección de temperaturas, presión, nivel de aceite. Esas son señales físicas. Protección mecánica, protección principal. Protección secundaria de respaldo, estas protecciones eléctricas, relé sobrecorriente, relé diferencial. Entonces, vamos ahora a hablar de esta protección diferencial, que es bastante común y muy recomendable en los trafos
de potencia. 87 es el código de relé diferencial y T sería transformador. También se puede poner diferencial de línea. 87L, protección diferencial de generador. 87G. Entonces, esta es una protección selectiva, 100% selectiva, una protección que puedo decir que es efectiva, es confiable. La zona de protección de nuestro relé diferencial está limitado por los CTs. Entonces es un relé que sirve para detectar y despejar fallas internas en el transformador. La operación de un relé diferencial es sinónimo de falla grave. Es una falla al interior del transformador. Entonces, cualquier efecto, cualquier evento que haya dentro de la zona protegida, limitada por los CTs, deben ser despejados rápidamente. Y es más, generalmente estos relés diferenciales, además de despejar, de abrir los interruptores, bloquean el recierre. No permite que se haga un recierre, ya que, como decíamos, se trata de una falla grave. Habría que tomar conocimiento de la falla, analizar, retar, despejar esa falla, luego desbloquear el circuito de control y finalmente hacer el recierre. Entonces, la mayoría de las fallas internas que ocurren son a tierra, a través del núcleo o entre espiras, ¿no? Esto ya es, digamos, una señal de una falla grave, falla entre espiras. Prácticamente había que desarmar el transformador y revisar, reparar esto, ¿no? Entonces, una protección diferencial es sinónimo de falla grave. Los CTs son conectados de tal forma que ellos formen un sistema de corriente circulante. Está bien, vamos a ver luego en un ejercicio esto. Entonces, a manera de recordatorio, el ajuste de un relé diferencial se hace a través de las corrientes de operación y la corriente de restricción. En algún texto, I2 menos I1 llaman corriente de operación y I1 más I2 sobre 2 llaman corriente de restricción. Eso es básicamente notación, ¿no? No es importante. Lo importante aquí es saber que esta ecuación es del tipo Y igual mx. Es decir, es una recta con una pendiente m. Y la pendiente m podemos analizar a través de el ángulo. Entonces es importante esta relación. Básicamente vamos a ajustar la pendiente de una recta al ajustar el relé diferencial. Tenemos dos opciones para máquinas sincrónicas. Hay ajustes de 0 a 25%, pendiente, o sea, M. Y para transformadores entre 10 y 45%. Vamos a ver a cuánto corresponde en ángulo. Entonces noten en este gráfico. Tenemos corriente entrante al transformador y corriente saliente. Si la corriente que entra
es igual a la corriente que sale, entonces no hay problema al interior. Corriente de operación. Por tanto, el relé está vigilante, pero no está operando. Si la corriente entrante es mayor o mejor, diferente a la corriente saliente, entonces hay una corriente que está fugando en la zona protegida. La corriente que entra no es igual a la corriente que sale. Por tanto, gracias a esta diferencia, I1 menos I2, hay una corriente resultante que sería la corriente de operación. El relé diferencial tendría que operar. Es así de simple. Entonces, vamos a requerir de algunas relaciones que ya conocemos. Importante, la relación del CT. La relación del CT es corriente primaria a corriente secundaria. Ya en el lado primario o en el lado secundario del transformador, es lo mismo. La relación de transformación, ya sabemos, por nuestro estudio en transformadores, es inversamente proporcional a la relación de espiras. O si quieren, inversamente proporcional a la relación de tensiones. Entonces tenemos que adoptar una cierta nomenclatura. Este es el transformador monofásico para hacer un estudio rápido, simple. Tenemos aquí el devanado primario, por tanto por ahí va una corriente llamada IP. Hay una relación de transformación aquí, N1 a N2, o si quieren eso se llama A. Y tenemos una corriente de salida en el lado secundario, IS. IP y S son diferentes. Depende si el trafo es elevador o reductor de tensión. Son diferentes. Eso de entrada, ¿no? IP y S son diferentes. Pero noten, estamos poniendo CTs. Aquí tengo un CT. Llamaremos 1. Y aquí tengo otro CT. Llamaremos 2. Estos CTs tienen relación de transformación. Entonces aquí tenemos la relación de transformación del CT primario. Para ser coherentes, entonces aquí pongamos P. Y aquí pongamos S. Es corriente primaria a corriente secundaria. Corriente primaria a corriente secundaria en el lado primario, si quieren. PS. PS es la corriente secundaria del CTP. ISS es la corriente secundaria en el CT S o CT del lado secundario. Es lógico que aquí está la fuente y aquí está la carga, porque aquí está impedancia de carga. Entonces, primaria sería esta bola. Si me quieren aquí ponemos N1. Secundaria sería esta otra, N2. Entonces, tenemos que tener una relación de transformación corriente primaria, corriente secundaria. Estas corrientes, IPS y ISS, están siendo inyectadas en nuestro relé diferencial.
Este es el ZL diferencial. Polaridad. Por el punto, en el CT primario ingresa la corriente. Por el punto fluye, sale la corriente en el lado primario. En el lado secundario, por el punto del CT sale la corriente hacia la carga. Y por el punto del secundario del CT llega la corriente de nuestro relé diferencial, el relé 87. Entonces hay una corriente circulante a través del relé diferencial. Y estas deben ser iguales, ¿no? IPS y ISS tienen que ser iguales. Si es así, el relé está vigilante, el relé no opera. Otro dato importante. El cálculo de la relación de transformación del secundario, conociendo la relación de transformación del primario, el RSTP, y la relación de transformación del transformador A. Importante. Conexión de los CTs, igual secuencia de polaridad de los devanados. Bornes con marca de polaridad CTs a bobinas de restricción. Entonces del punto voy a la bobina de restricción y del otro punto también. Esta es la bobina de operación. Esta es la bobina de restricción. BR, pongamos aquí. BR1, porque es una bobina partida. Y el BR, bobina de restricción 2. Entonces hay que dimensionar los CTs de manera que las corrientes sean iguales en módulo y en ángulo. IPS debe ser igual a ISS. Entonces en eso consiste el ajuste, en eso consiste en cablear nuestro circuito de control. A ver, hasta aquí por favor alguna consulta. Andrea Vera. Axel Herrera. Sin ninguna duda. Perfecto. Emilio Romero. Mauricio. Gracias, Emilio. Mauricio Bazán o Mauricio Velasco. Está claro ahí. Perfecto. Wilson Terán. Todo claro, Inge. Bien. Vamos a reforzar estos conceptos con un ejercicio. A ver si me acompañan, por favor, con sus calculadoras. Tenemos un transformador monofásico de 100 megavolt-amperios, relación 138 a 13.8 kilovoltios, y que alimenta una carga de, 8.280 kVA con un factor de potencia en retraso.
Entonces queremos ajustar nuestro relé diferencial, que sería este. Para eso necesitamos, como decíamos, ajustar las corrientes que inyectan las bobinas de restricción de nuestro relé diferencial. Entonces hay que empezar, ¿no? Lo primero será funcionar los famosos CTs. Y para eso vamos a utilizar la potencia aparente. Entonces tengo carga 8.280 kVA, potencia aparente. La tensión en el lado primario es 138 kilovoltios. Y en el secundario va a ser 13.8 kilovoltios. De ahí puedo calcular las corrientes, ¿no? La corriente 1 y la corriente 2. Tomando en cuenta la misma potencia, pero las tensiones en cada nivel. Haciendo esa operación, en el lado primario tenemos 8.280 entre 138, eso es 60 amperios, y en el secundario tenemos 8.280 entre 13.8, eso es 600 amperios. Entonces por aquí va 60 amperios. Y por este otro lado, gracias a la relación de transformación, la corriente secundaria es de 600 amperios. Ese es un dato, ¿no? Ese es un dato. Podemos decir entonces que nuestra relación de transformación del CT1, pongamos aquí CTP, podría ser 60A5, si es que tengo un CT de 60. Pero podríamos tomar en cuenta otro CT, uno que tenga disponible. Por ejemplo, 100. Tengo un CT de 100 y voy a usar ese. 100A5. Por demás, ¿no es cierto? 60 es la corriente nominal, voy a usar un CT de 100A5. En el lado secundario tengo una corriente de 600 amperios. ¿De cuánto será el CT? Puede ser 600A5, 700A5, 800A5. ¿Cuál es el valor? Podría usar cualquier valor mayor a 600 amperios, pero no voy a tener una corriente IPS igual a ISS. En ese caso voy a tener que usar algún TAP de nuestro relé diferencial para poder compensar esa diferencia. Pero yo puedo un poco teóricamente hacer un cálculo. Para eso decíamos, tenemos la otra ecuación. Esta. La relación del CT secundario igual a A por la relación del CT primario. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cuánto es A? $600A5. Sería 600A60, perdón. 600A60. Eso es 10. Entonces, A sería 10. A sería y secundaria y primaria, 600A5. Eso es 10.
Entonces, la relación del CT secundario, de acuerdo a nuestra formulita, es A, es decir, 10 por la relación del CT primario. 10 por 105. Va a ser 1000 entre 5. Eso sería entonces 1000 a 5. Noten, ¿no? La corriente nominal es 600 a 5 y el CT necesario sería de 1000 a 5. 1000 a 5. Ya están definidos entonces ambos. CT primario 100 a 5, CT secundario 1000 a 5. Con estos CTs, las corrientes en el lado secundario, IPS y SS, van a ser iguales. ¿Cuánto será? Calculemos. Otra vez. La corriente secundaria en el CT primario es igual corriente primaria entre relación de CT. Corriente secundaria en el CT primario. Igual, corriente primaria entre relación de CT. Corriente primaria 60 entre relación del CT 100 a 5. Entre relación del CT 100 a 5. Eso sale 3 amperios. Si la corriente fuera de 100 amperios, saldría 5 amperios en el secundario. Como es 60 menor a 100, por lo tanto la corriente es 3 menor a 5. En el lado secundario pasa lo mismo. Otra vez, corriente en el lado secundario del CT, corriente secundaria entre relación de CT. Corriente secundaria 600 entre relación del CT 1000 a 5. 600 entre 1000 a 5. Si están con una calculadora, van a ver que también circula 3 amperios. Entonces, la corriente de operación es igual corriente primaria IPS menos la corriente en el lado secundario, ISS. IPS es 3 menos 3, 0. Por tanto, el relé no opera. De ese modo hemos escogido los CTs correctos. El relé está instalado, está vigilante y no opera, porque estamos viendo que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. ¿No? 3 amperios, 3 amperios. Si bien en el lado primario entra 60 amperios y sale 600, a través de la relación de transformación, estamos haciendo que la corriente que entra al relé, 3 amperios, es igual a la corriente que sale del relé.
3 amperios. Estamos acoplando correctamente con nuestros CTs. Espero que hasta ahí no haya ninguna consulta. ¿Qué ocurre ahora si tenemos una falla? Estamos viendo que nuestro CL87 está vigilando el transformador. Tiene un ajuste de 2 amperios. Por encima de 2 tendría que operar. Y está ajustado con una pendiente del 25%. ¿Ya? Y supóngase que la corriente de falla es de 200 amperios. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Corriente primaria, 200 amperios. Hay una falla de 200 amperios. Aquí algún problema se tiene. Hay una corriente de 200 amperios. Corriente de falla. Por tanto, la corriente en el secundario va a ser 0. En esas condiciones, ¿cuánto es la corriente IPS? IPS es corriente primaria sobre la relación del CT. La relación del CT, ya hemos calculado, es 100:5. En este caso, la relación de este CT es 1000:5. Entonces, la corriente IPS, 200 entre relación del CT 100:5, eso es 10 amperios. En el secundario no hay corriente que salga. La corriente ISS, por tanto, será 0. La corriente de operación ahora es corriente IPS menos corriente ISS. Eso es 10 amperios. 10 amperios es mayor al valor de ajuste, 2 amperios. Por tanto, el relé tendría que operar. Hay una corriente resultante. Esa corriente resultante es la corriente de operación. Se activa esta bobina de operación. Hay una corriente por esta bobina de operación igual a 10 amperios. Por tanto, opera el relé. En el caso anterior, por esta bobina de operación, la corriente era 0. Por la bobina de operación, la corriente era 0, por tanto no operaba el relé. Ahora sí opera. Ya está funcionando el relé diferencial. ¿Y cuánto vale la corriente de restricción? Corriente de restricción igual corriente IPS más corriente ISS. Corriente IPS 10 más corriente ISS 0 entre 2. La formulita, ¿no? Esto es 5 amperios. En el caso anterior, aquí era 3 más 3 sobre 2. Nos faltó eso, ¿no? La corriente de restricción no era importante porque no operaba. La corriente de restricción, en este caso,
es 3 más 3 IPS más ISS sobre 2. En este caso es 5. Esos datos nos sirven para calcular la pendiente. Entonces, vamos a ver la pendiente, M. Corriente de operación, 10 entre corrientes de restricción, 5. Eso es 2. Es decir, 200%. M es la pendiente. Podemos calcular el ángulo. Voy a cambiar de color, parece que no está bien. M. Arco tangente de M. Alfa entonces, ¿no? Arco tangente de M. Arco tangente de 2. Voy a ver. Arco tangente de 2. 63. 63.4 grados. Esa es la pendiente. Entonces, estamos frente a una situación de operación de nuestro relé diferencial. Opera porque ha superado el valor de corriente de ajuste. 10 amperios contra 2. Y calculando la pendiente, estamos viendo que está a 63 grados. Y el ajuste es del 25%. ¿No? Entonces aquí podemos ver eso. 25% sería M igual 25%. 25%. Eso sería 0.25. 0.25. Y en este caso el alfa de ajuste, llamaríamos así, es arco tangente de 0.25. Eso me sale, a ver, 14 grados. Entonces el relé está ajustado con una pendiente de 14 grados y con la falla tenemos 63 grados. Por tanto, el relé opera, ¿no? Gráficamente vemos esto. Cuando hemos revisado, analizado el relé diferencial, hemos dicho que el ajuste tiene relación con la pendiente. Y también hemos indicado de que la ecuación que rige este ajuste es de una recta, cuya fórmula es parecida a lo que ya conocemos, y igual a mx. M es la pendiente. En este caso tenemos un ajuste del relé a 14 grados. Alfa de ajuste 14 grados. No sé, tal vez por aquí. Ese tendría que ser 14 grados. Una recta. Entonces, cualquier señal que esté por debajo de este valor, no opera el relé. Y cualquier valor que esté por encima de nuestra recta, opera el relé. Sí opera. El límite de operación es esta raya, esta pendiente de ajuste de nuestro relé. Entonces veamos, hemos ahora hecho el cálculo y con falla alcanza a 63 grados. Más o menos estaría por aquí. 30, 60, sí. Digamos esa. Esa sería la nueva pendiente, que sería 63.4 grados. ¿No? Y evidentemente está en el lado, en la zona de operación de nuestro relé.
Entonces el relé opera. El 87, el relé opera. De ese modo hemos logrado ajustar. No hay que descuidar que para transformadores el ajuste está entre 10 y 45%. ¿No? En nuestro caso, el relé está ajustado en 25%. Equivale a una pendiente de 14 grados. En situación de falla, el relé detecta una pendiente de 63 grados. Por tanto, opera el relé. Y además, la corriente alcanza 10 amperios, por encima del valor de ajuste, que era 2 amperios. Entonces, este es un ejemplo bastante simple, ¿no? Básicamente es un transformador monofásico. Un poco se complica cuando tenemos trabajos trifásicos, porque hay que tomar en cuenta la relación transformación, el índice horario, la conexión, si es delta, estrella, 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 estrella delta, 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 zigzag. Puede haber una serie de combinaciones de conexión, pero la idea es siempre compensar esas corrientes a través de una conexión también compatible de los CTs, en el lado primario como en el lado secundario. ¿Qué más? Ahí está la gráfica que más o menos explica cómo es aquí está la corriente de restricción. Y aquí está la corriente de operación. También podemos ver las corrientes aquí, ¿no? Corriente de restricción. Hemos alcanzado a 5 amperios. Y la corriente de operación a 10 amperios. Ahora he hecho una escalita por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Corriente de restricción. Y corriente de operación 10. Entonces, por ahí tendría que pasar nuestra pendiente, ¿no? Pero no lo complicamos más. Lo importante es saber que esta pendiente está por encima de la pendiente de ajuste, por tanto, el relé opera. ¿Qué más? Bueno, hablando de trabajos trifásicos, hay otros elementos más que había que considerar. Uno, la relación de transformación, al igual que en los monofásicos, solo que esta vez esa relación de transformación va a depender del tipo de conexión. Conexiones del transformador, hay que ver el índice horario, el grupo al que pertenece ese transformador. Importante el cambiador de derivaciones del TAP. No olviden que en el transformador, por lo general, este variador de TAPs equivale a un 10%, o a un más o menos 10% de la tensión. Entonces, habría que tomar en cuenta en el ajuste este rango de variación. No hay que olvidar que es posible que el transformador varíe entre un más o menos 10% gracias al cambiador de TAP. No es una falla. Por tanto, el relé diferencial no debe interpretar esto como falla, sino como algo normal. En el ajuste, entonces, había que tomar en cuenta esta posibilidad. Luego, la famosa corriente de Inrach, ¿no? La corriente de magnetización. Alcanza más o menos 30 veces la corriente nominal. Tampoco el relé debe interpretar esto como falla. Es un transitorio.
Entonces vamos a tener una corriente de entrada grande con relación a la corriente de salida, gracias a la corriente INRACH. Pero no es falla. Por tanto, el diferencial debe interpretar de ese modo. Tiene que aceptar que hay una corriente en INRACH transitorio, que no es falla, y una opción de variación de un más o menos 10% de la tensión, por tanto, en esa proporción de la corriente, que tampoco es falla. Luego tenemos que seleccionar los CTs en función a los datos del transformador y hacer las conexiones opuestas. Si el devanado primario está en estrella, los CTs deben ponerse en delta. Si los devanados del transformador están en delta, los CTs deben ponerse en estrella. Ojo, devanados del transformador en estrella, los CTs en delta. Y si los devanados del trafo están en delta, los CTs en estrella. De ese modo vamos a compensar los desfases que ocurren al tener estas conexiones, estrella, delta, zigzag, etc. Entonces vamos a instalar protección diferencial entre fases, protección diferencial entre neutro, o al neutro mejor dicho, y vamos a tener que aceptar las reglas para la conexión de los CTs, ¿no? Justamente estos que estamos viendo. ¿Alguna consulta? Dejaremos el micrófono para ustedes. Edson Carlos Ferreira. Eduardo Moscoso. Todo claro, Inge. Muy bien. Entonces, ya vamos a empezar a hacer trabajos trifásicos. Me gustaría dejar esto para mañana. Voy a faltarnos el tiempo. Podemos terminar la clase aclarando que generalmente en los transformadores estos CTs de entrada-salida están al interior, están dentro del transformador. Es importante analizar esto. Voy a tratar de graficar en este cuadrito la cuba del transformador. Ustedes saben que al interior tenemos acceso a través de los famosos bushings, aisladores pasatapas, y al interior están los CTs. Son los toroides que nos permite conectar nuestro diferencial. Entonces, aquí tenemos que poner las bobinas. Ya estamos frente a las bobinas. Por aquí estarían los bornes de las bobinas. Lo importante es que tenemos CTs, uno por cada fase. Y como también tenemos bushings de salida, tenemos tensión media, también tenemos CTs internos. Ya viene esto con el mismo transformador. Tenemos acceso a estos CTs internos en la bornera, en el cubículo de control. Ahí es donde podemos cablear el diferencial. Lo importante es resaltar, estos CTs
son parte del transformador. Entonces habría que especificar con o sin CTs. Si tenemos intención de instalar diferencial, tenemos que comprar transformadores con CTs incorporados. Caso contrario, no sería posible hacer una protección diferencial. En el caso del transformador, se supone que parte de este transformador es el CT. Entonces tendría que ser todo esto suministro en el transformador. Las bobinas, accesorios y los CTs. Si no, es difícil hacer la protección diferencial. Sin embargo, existe la opción. Podríamos pensar en una instalación externa de los CTs. Podríamos, si hacemos una gráfica, un diagrama unifilar, vamos a hacer un diagrama unifilar. Se supone que este CT tiene incorporado al interior, este transformador tiene incorporado al interior los CTs para poder hacer nuestra protección diferencial. 87. Si no fuera así, había que comprar CTs externos y cablear. Otro CT por aquí y cablear. A esto llaman protección diferencial alargada. Noten que estamos usando el transformador. Aquí está el bushing posiblemente de alta, el bushing de baja. Aquí hay una grampa y luego está el CT. Aquí lo propio, el bushing de baja, una grampa por aquí, el chicotillo va hacia la barra y está el CT. Entonces estos CTs no están cuidando precisamente las bobinas, sino están cuidando, además de las bobinas, el bushing, la grampa que va, y además posiblemente algunos elementos que esté aguas arriba. La falla podría estar en cualquier lugar, entre el CT1 y el CT2. Entonces, este sistema, si bien es una protección diferencial, pero no está fijando la bobina, precisamente, sino también otros elementos. En algunos casos hemos tenido la necesidad de instalar protección diferencial, pero con otros CTs. Vamos a borrar esta parte. Supóngase que no tengo CTs aquí, pero tengo CTs de barra o CTs de elementos que llegan a nuestra barra. Aquí hay una línea que entra, otra que sale, ¿no? Aquí hay un CT de la línea de entrada, digamos. Aquí otro CT de la línea de salida. Y lamentablemente no tengo CT aquí. Tengo que comprar y conectar. Pero puedo utilizar estos CTs. Pongo señal de entrada. Señal de entrada. De todas maneras, la sumatoria tiene que ser 0. La corriente que entra aquí, llámese 10 amperios, sale por aquí 2 amperios y continúa por allá 8 amperios. ¿No? Entra 10, sale 2, sale 8, sumados también da 10. Entonces la sumatoria de corrientes es 0. El relé no opera, está vigilante.
cualquier desbalance va a hacer que el relé diferencial opere. Pero noten que no está vigilando precisamente las bobinas. Está vigilando, además de la bobina, el bushing, la grampa, el chicotillo que va a la barra, la grampa de la barra, el empalme del conductor. Hay muchos elementos en serie susceptibles a falla. Por tanto, si opera el relé diferencial, tendré que ir a revisar desde este CT las grampas, la barra, el empalme, el chicotillo, todo, para ver dónde se encuentra la falla. Y claro, también la bobina es parte de la zona de protección del relé diferencial. Entonces, esta es una instalación de relé diferencial alargada, pero yo diría que no es recomendable porque no está viendo precisamente el devanado del transformador. Está viendo además otros elementos que están entre los CTs que delimitan la zona de protección, ¿no? Lo más aconsejable es de que estos CTs estén dentro del propio transformador, sean parte del transformador, sean CTs internos al transformador. Así sí tenemos una buena instalación de relé diferencial. Bueno, si no hay más consultas, quedaremos aquí. Mañana vamos a hacer la instalación de un relé diferencial de un transformador trifásico. Luego vamos a ver varias otras variantes, como por ejemplo aquí, idealmente los CT son de 100 a 5 y 1000 a 5. Si voy al almacén y encuentro uno de 900 a 5, tendría que instalar, ¿no? Sería ilógico que haga comprar uno de 1000. Sería ideal, pero no es lógico. Teniendo uno de 900, ¿por qué no usar este? Puedo usar, pero debo hacer un cálculo de compensación a nivel del relé diferencial. Eso vamos a ver luego en los ejercicios. Siempre es posible conectar. A veces no encontramos en el mercado uno de 1000 a 5, o no tenemos para entrega inmediata, o tenemos en almacén bastantes de 900 a 5, de 800 a 5, la corriente por aquí 600. Cualquier CT superior a 600 tendría que ser útil. 700 a 5, un valor normalizado, 800, 900, 1000 a 5, 1100, 1500 a 5, igual me sirve. Esas diferencias debo compensarlos a través de los taps que disponen nuestros relés diferenciales. ¿Ya? Entonces siempre es posible hacer la conexión. Bueno, quedaremos aquí, dejaremos el micrófono por si tengan alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario. Inge, buenas noches. Una consulta. Adelante. Inge, hablaba sobre la corriente de ajuste, que en este caso, en el ejercicio anterior, era 2 amperios. ¿De qué depende esa corriente de ajuste, Inge? ¿Cómo es que determinan ese valor? Disculpa. Justamente resulta de lo que hemos ido hablando. En el transformador hay que tomar en cuenta estas posibles variaciones. De la transformación es por defecto. Conexión puede variar. El cambiador de TAP, entonces no sé qué posición va a trabajar, pero puede trabajar entre más o menos 10%. Generalmente en los transformadores este cambiador no varía en este rango, ¿no? Sino unos cuantos taps hacia arriba, otros taps hacia abajo, una cierta cantidad de taps que frecuentemente va a utilizar. Y la corriente de magnetización.
de todo este análisis va a haber una corriente inevitable, ¿no? Por ejemplo, esa corriente inevitable como un ejercicio era de 2 amperios. Estoy ajustando a 2 amperios pensando, sabiendo que voy a tener estos inconvenientes en mi instalación. Cualquier valor que esté por encima de 2 amperios debe ser objeto de operación, ya situación anormal. Entonces, si todo fuera ideal, no habría, por ejemplo, cambiador de taps, no habría corriente magnetizante, posiblemente el ajuste sea en 0,5 amperios, ¿no? Muy sensible, muy sensible. Entonces, básicamente estamos hablando de la sensibilidad de nuestro relé. Este 2 tiene que ser objeto de este estudio, de esta evaluación. Sin embargo, están también tabulados en algunos casos en función a la potencia del transformador. Tanto así, por ejemplo, que las pendientes para transformadores ya más o menos se tiene un rango de 10 a 15, de 10 a 45%. Lo importante es que esta corriente de operación no sea muy sensible. Estamos ajustando esta corriente de operación. Si hacemos que sea igual a 0, entonces va a actuar con cualquier fluctuación, va a actuar con cualquier evento transitorio. Voy a ajustar en un valor significativo, por ejemplo 2 amperios, ya por encima de este valor que considere falla. Por debajo de este valor que considere normal. Ese sería tal vez el criterio que se maneja. Está bien, Inge, gracias. Adelante. Jimmy Rivera. Alan Castro. Bien, entonces haremos aquí, por favor, vayan a revisar las conexiones, grupos de conexión, índice horario de los transformadores trifásicos. Vamos a necesitar para facilitar un poco nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen toda la parte de conexiones trifásicas para poder complementar en la clase. Si tiene una consulta más o si no, quedamos aquí.